Muy buenas tardes. El tema que vemos hoy es mujer descubre y evita los apegos. Aprende a ser libre. En el tema pasado vimos sobre las emociones y los apegos y las emociones tienen bastante relación porque son netamente o directamente lo que sale de nuestros sentimientos. Veamos un poquito de teoría sobre los apegos. ¿Qué es un apego? Un apego es una tendencia a depender de alguien o de algo para actuar. Inicialmente fue formulada por John Bowlby, un psicoanalista, pero ha sido profundizada por otros psicólogos y psiquiatras y por la neurociencia también, debido a que el apego es notablemente la incidencia que ejerce sobre el ser humano, sobre su conducta, desde la infancia y por razones neurológicas. El ser humano crea unos apegos según los modelos desde que empieza a crecer y a hacerse persona. Estas conductas, imagínate si son direccionadas por una persona con distorsiones en sus sentimientos, en su forma de vida, pues por supuesto el modelo a seguir va a ser distorsionado también. Pero cuando estas conductas son direccionadas por personas emocionalmente cuerdas o estables, realmente las conductas pues tienden a mejorar. La conducta aprendida es lo que llamamos nosotros el comportamiento, pero el apego ya es un trastorno de la personalidad. Y es un trastorno por esa manera de ver distorsionadamente el modelo de vida o las cosas en la vida, verlas de una manera distinta. Como vemos, esto es un tema bastante complejo y es un tema para manejarlo por los psicólogos, los psiquiatras, los psicoanalistas y las personas que manejen todo este tipo de comportamientos del ser humano, hasta filósofos. Pero no es para este espacio, porque he tratado de que en este espacio entendamos los conceptos en forma general, pero manejemos lo más sencilla posible cada tema a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué los apegos? ¿Qué dice Dios de los apegos? ¿Por qué los permite? Recuerden que Dios es un caballero y respeta tu libre personalidad, tu libre albedrío, tu libre decisión. Y eres tú el que decides qué asumes para tu vida, qué rechazas y de qué manera quieres comportarte. En Marcos 4, donde nos habla de la parábola del sembrador, Jesús nos enseñó cómo una persona que se oye la palabra de Dios y se apega a las cosas más del mundo, o sea, la palabra cae entre espinos, es el ejemplo que usa él. Entonces esos espinos crecen como maleza y ahogan la palabra. Entonces la palabra quiere decir que la palabra de Dios quedó tan minimizada que las cosas del mundo fueron más importantes. Entonces la persona se apega más a las cosas que cree importantes del mundo y se aleja de la palabra de Dios. Entonces los apegos generalmente no son conductas apropiadas para el ser humano, son conductas dañinas y lesivas para el ser humano. Nos vemos, por ejemplo, las personas que son, un ejemplo muy claro, las personas que son apegadas a las riquezas, las personas que no viven sin su carro, sin su casa, sin su dinero, son apegadas a esto. Al tal punto que esos apegos convierten a las personas a que esos sean sus dioses, a los que les rinden pleitesía, servicio, culto, mejor dicho, le quitan el lugar a Dios, los apegos. Por eso los apegos no son buenos. Un apego bueno es cuando te invita a ti a hacer el bien por los demás, a actuar bien por los demás, a darse hacia los demás. Pero un apego cuando te hace mezquino ante los demás y te hace egoísta y te quita todas esas ideas altruistas de tu mente y de tu corazón, pues es un apego que es pecado porque se vuelve ego,
se vuelve egoísmo, se vuelve orgullo, prepotencia, y por ese apego hacia determinadas cosas de riquezas, generalmente tratamos de humillar o ofender y maltratar a los demás, y eso es pecado. La palabra lo describe como el acumular riqueza, lo que es poco sabio. La palabra dice que ella cayó entre espinos y fue ahogada. Tremendo, fue ahogada porque lo del mundo valía más. En Marcos 10 vemos esto, y también en Mateo 19 vemos la historia del joven rico. Yo no sé si algunas lo conocen, la historia del joven rico que le dijo a Jesús: si yo cumplo con la palabra de Dios, conozco toda la palabra de Dios, me sé todo del derecho a la izquierda, soy bueno, como dicen algunos, no acepto a Cristo porque yo soy tan bueno que doy mercados, que atiendo a todo el mundo, que soy un, mejor dicho, non plus ultra del mundo, la persona más linda y querida de este mundo. Sin embargo, cuando Jesús le dijo: bueno, si tienes todo eso y quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, todo, y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? Le dio tanta tristeza, pero tenía más apego a sus riquezas. Y le dijo: no, no puedo. No puedo vender lo que tengo y menos dárselo a otras personas. Y no siguió a Jesús. Imagínate lo que se perdió. Se perdió toda una vida con el Padre Eterno, se perdió toda una vida con Jesús, porque eran más importantes sus riquezas que estando en el mundo, pues sabemos que nos vamos y no nos llevamos nada. Entonces, ¿qué valía más? ¿La relación con Jesús o el apego a sus riquezas? Para él valió más el apego a su riqueza. Esos son apegos dañinos. El joven se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones y no aprovechó la oportunidad que Jesús le estaba brindando de ser uno más de sus discípulos, literalmente. Entonces, por eso Dios hablaba de que de cada cosa guardada guarda tu corazón, porque no sabemos en dónde está fijado nuestro corazón. Y del buen tesoro en nuestro corazón es que rendimos cuenta. Es en nuestro corazón que debe haber tesoro y riqueza. Más adelante también Él nos enseñó que donde estaba nuestro tesoro, ahí estaba nuestro corazón, ¿cierto? Por eso no es sabio acumular tesoros. No quiere decir que no seas rico, sí, chévere que Dios te haya bendecido, que tengas muchas cosas, porque en la medida en que tú tengas puedes ofrendar a los demás, puedes ayudar a mucha gente, extender la mano. Eso es una bendición de Dios. Pero el acumular tesoros en esta tierra, donde dice, donde la polilla y el horrín corrompen. O sea, todo se acaba, tú te mueres, nada te llevas. Impresionante. Bueno, hay apegos también que son apegos a las personas, las cuales se evidencian vez tras vez a nivel de la maldad del hombre. Hay personas que, como lo vimos en la charla sobre tu sexualidad, como hay mujeres apegadas a la sexualidad de un hombre. Y eso implica muchas cosas de autoestima, de autorrespeto, de autovalor, de amor propio. Implica muchas cosas. En Génesis 34:3 nos habla de la historia de Dina, la hija de Jacob. Ella fue deshonrada por Siquén, un joven muy apuesto, heredero y príncipe de un país, que se prendó de ella apenas la vio, pero no fue capaz de enamorarla, de conquistarla y de pedir su mano como todos lo hacían. Como él era el príncipe heredero de esa nación, lo que hizo fue ir, raptarla, abusarla y tomarla por la fuerza, ¿no? Dice que su alma, la alma de Siquem, se pegó a la de Dina. Eso es un apego. Todo un príncipe debió actuar como lo peor, como un animalito, ¿no? Sin haber hecho el proceso de conquistar y amar a esa persona. Y cuando ya vinieron los hermanos de Dina a vengar la ofensa que hizo contra ella, entonces fue cuando él dijo: no, yo quiero hacer las cosas por lo bien, quiero estar bien con ella, quiero casarme con ella. Fue cuando no se lo permitieron. Entonces vemos cómo
ese tipo de apegos o ese amor a primera vista o esas bajas pasiones a veces hacen que actuemos de manera muy desagradable y causemos problemas no solamente al alrededor, a la familia, a los primeros cercanos, sino también a toda una sociedad, ¿no? Porque estamos dando un ejemplo pésimo de lo que significa apegarse a una persona y hacer semejantes males. Otra historia también la tenemos con el rey Salomón. Salomón fue naciendo bendecido como rey, hijo de David, y naciendo con la sabiduría que Dios le dio. Sin embargo, a él le pareció que todo era vano. Acuérdense cuando dice en Eclesiastés que todo lo que él hace, él ve que es vano, que no tiene esa llenura, porque tiene tanto que nada lo satisface, nada lo llena. Y entonces fue cuando se fue a buscar mujeres al otro lado, mujeres impías, mujeres en Egipto, imagínate, se fue a buscar personas con las que Dios le había dicho que no tenía que juntarse. Y aún así lo hizo. Salomón se apegó en amor a las mujeres egipcias y buscó también esposas dentro de las mujeres egipcias, que por supuesto tenían otros dioses, bastante idólatras el pueblo egipcio, y al tener otros dioses, pues, ¿qué hizo Salomón? Estaba pegado también a otros dioses, o sea, traicionó la confianza que Dios le había dado. ¿Todo por qué? Por el apego del amor de esas mujeres. ¿Mm? Entonces hay apegos que son buenos, hay apegos como por ejemplo el del rey Ezequías, el único rey bueno en Judá, que con su mandato lo que hizo fue que el pueblo se apegara más a la palabra de Dios. Destruyó todo movimiento hecho a los dioses paganos eh, y fue uno de los gobernantes más rectos ante los ojos de Dios. Entonces, si ven como hay apegos que dañan, hay apegos que destruyen, pero hay apegos que también son positivos, hay apegos que son buenos. Otro ejemplo de apego a Dios es el ejemplo de Job, cuando fue permitido por Dios para que Satanás lo tentara y lo moviera y lo tocara, lo pusiera en prueba. Y Job afirmó su integridad y su amor a Dios, total y completamente a Dios. Ya en los últimos capítulos, en el capítulo 31, vemos cómo Dios le dijo a Dios: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando él reconoció que estaba ya en el punto de estar cercano a Dios. ¿Mm? En el Salmo 63, Salmo de David, manifiesta a Dios su sed por estar apegada a Él y aferrarse con fuerza a la diestra de Él que lo sostiene. Entonces David, después de sus transgresiones y después de todas las cosas que había hecho en mal, también buscó cómo apegarse a Dios y cómo afirmar su integridad y su fe a Dios. En el Salmo 119, 31 también vemos cómo el salmista manifiesta que apegarse a los testimonios de Dios le ayuda a no ser avergonzado. Entonces, podemos ver que hay apegos buenos, hay apegos complejos, hay apegos seguros, hay apegos también inseguros, hay apegos de ansiedad, hay apegos de desórdenes psicológicas. Básicamente esos son los de la infancia más que todo. Cuando dependemos de la mamá, del papá o de la esposa o incluso de los hijos, hay apegos afectivos que no son sanos, hay otros que son muy buenos, pero la mayoría generalmente no causan daño a las personas, ¿no? En especial a esas personas que son más cercanas a nosotros y que tenemos como más relación directa con ellas, porque también las hacemos que no puedan vivir sus vidas porque estamos apegadas a ellas. Eso lo hemos visto mucho en las relaciones de madres a hijos, hijos varones, no los sueltan para que hagan sus hogares, sino que están apegados a sus mamás toda la vida. Esos apegos tienen solución, tienen tratamiento terapéutico, espiritual, siempre tienen una solución que permita que la persona ya no sienta más apegos y pueda vivir y disfrutar su vida con libertad, con tranquilidad. Actuar
y sin depender su vida o sus decisiones de ninguna persona, que sus emociones, sus sentimientos tengan un control, tengan un equilibrio y puedan actuar con libertad, tener confianza y volverse confiados e íntegros en sus vidas. Como vemos, todo tiene solución, en especial si estamos de la mano de Dios. Dios nos pide que confiemos, que esperemos y que pongamos todas nuestras cargas a Él para poder disfrutar la vida y tener gozo. Como vemos, pues eso es un tema bastante complicado, pero es un tema que también tiene solución, solución espiritual, solución terapéutica, con psicólogos, con psiquiatras, con las personas que manejen este tipo de temas y que nos permitan o nos ayuden a descubrir en qué estamos fallando. Como ven, este es un tema también de mucha profundidad, pero que tratamos de tomarlo de una manera muy sencilla, diciéndote que Dios sí está interesado en que tú elimines tus malos apegos, que Dios sí está interesado en que tu vida sea diferente, en que vivas en libertad y que conozcas la verdad que es Él. Dios es la verdad y la vida, y que puedas vivir en esa libertad y en ese gozo pleno con el Señor. Gracias por esta tarde y gracias por que nos sigan acompañando en este proceso de entender qué quiere Dios de ti y cómo Dios quiere sanar también tu vida y tu corazón, quitándote de esos apegos, ayudándote a aprender a manejar tus emociones y haciéndote una persona íntegra, capaz de salir adelante con confianza y con amor en el mundo. Buenas tardes, gracias.